Hola chicas hermosas, monitoras, coordinadoras y todos los que están viendo este videíto que estoy armando. El libro que estamos usando en esta oportunidad es Bloquea al charlatán de Stephen Furtick y estamos en la clase número 2 o en el capítulo número 2 del libro y es un poco largo, así que lo vamos a hacer un poco, vamos a hacer media hora, vamos a hacer media hora de clases y hasta donde lleguemos y lo seguimos continuando la próxima semana. Entonces, ¿qué tal si oramos un momento para entregarle este tiempo a nuestro Señor? Gracias, Jesús, porque tú ya lo hiciste todo en la cruz. Nosotros descansamos en esta revelación de que tu victoria es tan grande que nosotros podemos descansar en tu victoria y es por eso que somos más que vencedores. Padre mío, yo en este momento te entrego este tiempo, este video a ti, que toda persona que lo pueda ver pueda sentir tu presencia en este momento. Ponemos nuestros ojos en ti, Jesús, en tu obra, en tu amor, Señor, en tu amistad, Espíritu Santo, y te pedimos que derribes todo argumento que se haya levantado en contra de tu verdad, Señor. Queremos conocer de tal y como eres. En este momento estamos hablando acerca de nuestros pensamientos. Danos una revelación fresca de ti. Gracias, Jesús, porque has vencido todo en la cruz. Amén. Ok, bueno, si no saben, soy Mariana, por si no lo había dicho antes. Ja. Ok, la clase de hoy es um, Dios dice quién soy. Primera sección en la cual vencemos las mentiras de las inseguridades con la verdad de lo que Dios dice que nosotros somos. Dios dice quién yo soy. Si realmente no has visto ¿cómo se llama? El resumen de o sea, la introducción de este curso, búscalo, está por ahí en mi YouTube. Y hablamos acerca de 4 cosas que vamos a estudiar para poder bloquear a este charlatán, a esta voz interna que constantemente está diciéndonos cosas que más allá de ser una mentira, realmente están viniéndonos en contra, o sea, nos está robando nuestro destino. El problema del charlatán es que no solamente nos distrae, sino nos roba nuestro destino. Y para poder bloquear a este charlatán, vamos a estudiar 4 diferentes cosas que tenemos que saber para poder bloquear a este charlatán. Y la primera es: Dios dice quién yo soy. Cuando sabemos qué es lo que Dios dice de nosotros, vencemos las mentiras y las inseguridades con esta verdad. Ok, cancela la audición. Es el capítulo de hoy. ¿Qué andas buscando en esta misión interminable? ¿Tranquilidad? ¿Piensas que si solo puedes adquirir suficientes bienes mundanos, suficiente reconocimiento, suficiente eminencia, serás libre y no tendrás nada más de qué preocuparte? Pero en lugar de eso, te vuelves cada vez más esclavo de la forma en que piensas que te juzgan los demás. Eso lo dice Tom Wolfe en un libro llamado Todo un hombre. Mientras que el mundo piensa que teniendo más que suficiente, teniendo suficiente eminencia, vamos a ser libres, teniendo bienes mundanos, vamos a tener paz material, si tenemos suficiente reconocimiento, vamos a poder estar llenos y seguros. Es todo lo contrario. Como dice acá, en vez de esto, te vuelves cada vez más esclavo de la forma en que piensan los demás. Y creo que lo que muchas de nosotras hemos sido es esclavas de lo que los demás piensan de nosotras. Y eso es algo de lo cual hoy día vamos a hablar. Casi todos pasamos por la vida esperando la aceptación de otros. Nos pasamos la vida como concursantes que pasan por audiciones a ciegas a la espera de que alguien nos acepte. Nos presentamos ante las personas luchando con el corazón para recibir aceptación y aprobación. ¿Cuántas de nosotras realmente hemos vivido tantos años por tener la aprobación de alguien? O sea, estamos en esta vida entrando y la verdad es que yo creo que todas de una u otra manera lo necesitamos, unas más que otras probablemente, pero todas necesitamos ser aceptadas. Hemos sido creadas para vivir en comunidad y el tema de la aceptación viene en parte. Si no eres aceptada, no eres parte de un grupo. El problema es cuánta energía tomas para poder ser aceptada por los demás. Nosotros elegimos mentalmente a estas personas, a estos jueces, y los sentamos en sillones mentales donde esperamos que ellos nos elijan. Debemos hacer algo o decir algo para demostrarles que valemos. Este panel de jueces puede variar de persona a persona, pero la motivación siempre es la misma.
Tratamos de escapar de una prisión de inseguridad en la que nos metimos nosotros mismos y estamos a la espera de que alguna persona diga o haga algo que nos saque de ahí. En otras palabras, muchas estamos en prisiones de inseguridades, esperando que gente nos afirme. ¿Cuánto hemos luchado porque alguien o un grupo de personas nos acepte para poder salir de esta prisión de inseguridad en la que hemos estado tal vez todas nuestras vidas? Todos necesitamos personas alrededor nuestro que puedan apoyar nuestros dones, nos levanten el espíritu y fortalezcan nuestro valor. Como les dije, todas necesitamos gente alrededor nuestro, gente buena, gente saludable, gente que nos pueda levantar nuestro valor, nos ayuden a ver los dones que ya tenemos, que nos levanten el espíritu. Si no fuera así, Dios no hubiera creado la iglesia. La iglesia es uno de los, siempre digo, los inventos más hermosos que el Señor nos ha dado, porque en esta comunidad crecemos, nos fortalecemos, nos pulimos, nos animamos, levantamos el espíritu uno del otro. Y fortalecemos nuestro valor. Dios usa a los demás como parte de su plan para satisfacer nuestro anhelo de formar parte de algo más grande y nuestra necesidad de recibir amor. En otras palabras, Dios sabe que tenemos un anhelo de formar parte de algo más grande y que necesitamos recibir amor. Y Dios ha creado esta comunidad para que podamos recibirlo. Por ese motivo, como un gran ejemplo, es la existencia de Eva. Adán estaba solo y feliz en el Edén, pero Dios dijo que no era bueno que Adán estuviera solo, así que creó a Eva. Eva es una señal, es una muestra de que todos necesitamos a alguien para poder vivir en este mundo. Necesitamos vivir en comunidad. No hemos sido creadas para estar solas. Pero el problema es cuando esta necesidad se vuelve una debilidad en contra. Por otro lado, el charlatán toma un anhelo perfectamente bueno y lo distorsiona hasta el punto de hacerlo irreconocible. En otras palabras, el deseo de ser parte de algo es algo que Dios ha creado dentro de nosotros, que Él ha decidido suplir con su presencia y la presencia de otras personas a tu alrededor, tu familia, tu iglesia, tu comunidad. Él desea que seas parte de algo más grande y lo ha creado. Como te vuelvo a repetir, la iglesia es algo hermoso que Dios ha creado para que puedas satisfacer esa necesidad. Lamentablemente el charlatán va a tratar de agarrar esa necesidad y distorsionarlo a tal punto que realmente sea irreconocible y hasta incluso horroroso. El peor de los insultos. Es posible que en uno de estos sillones en tu mente, estas personas que estás esperando aprobación, esté ocupado por nuestros padres. Yo creo que de una u otra manera la gran mayoría de nosotras tenemos aún ese niño interior que anhela ser aceptado por sus papás. En algunos casos ni siquiera estos papás se encuentran cerca a nosotras y hasta probablemente no los vemos con mucha frecuencia. Aún así, las acusaciones que nos han hecho o el apoyo que nos han negado nos mantienen aún en un estado perpetuo de inseguridad. Mira, yo no juzgo a ningún padre, no es fácil ser padres. Me imagino que ustedes que ahora son mamás, muchas de ustedes se dan cuenta que no es fácil ser mamá. Y aquellas series que probablemente te hicieron a ti, tú las has repetido con tus hijos. Acá no es un tema de juicio, pero definitivamente, hablando de una manera muy humana, los padres nos han creado muchas bendiciones, nos han dado muchas bendiciones, como también nos han creado muchos agujeros en nuestra alma. Y muchas veces, hasta incluso de adultas, hacemos cosas, aunque ellos no estén, para agradarles. ¿No? O sea, no, mi mamá no tendría el cuarto así, mi papá no le gustaría que cocine así, y hasta el día de hoy seguimos arrastrando ese deseo de aceptación incluso cuando no están con nosotros. Es muy diferente honrarlos. No me malinterpreten, una cosa es honrar a tu papá, honrar a tu mamá, otra cosa es vivir frenético por ser aceptado por ellos. Ok, otro sillón probablemente está ocupado por alguien de tu trabajo o el lugar donde estudiaste. Si ellos te dejan entrar en su círculo y te elogian, eres feliz y te sientes lograda. Es posible que, a ver qué más, en otro sillón se encuentre alguien con el que tuviste algún noviazgo en el pasado, algún ex. Y si logras triunfar, le estarías cantando, mírame ahora, mira lo que te perdiste. Ahora pues sufre. Y esa persona se estaría arrepintiendo del día en el que se le ocurrió dejarte. Y tú quedarías justificada, vengada, que sufra. Lo triste es que es difícil vivir esperando que las personas reaccionen como uno espera que lo haga, ¿cierto? O sea, puedes pasarte tu vida tratando de que tu ex se dé cuenta de la burrada que hizo al dejarte,
o tratando de que tus padres te valoren más cuando tu hermana es más perfecta, no sé, ideas que vienen en nuestras mentes. Pero lo más triste de todo, aún más triste del hecho de que todo el tiempo estés tratando de llenar esa seguridad que necesitas con la afirmación de otros, la verdadera tristeza es que aquel que está sentado en el único sillón que realmente cuesta y que realmente vale, ya te dijo que sí. O sea, aquel que está sentado en el trono de la gracia te ha dicho sí. Y nosotros no lo tomamos como algo poderoso, como algo de valor. El único que tiene el poder de darnos una verdadera aprobación ya nos ha ofrecido su aprobación de una manera gratuita y permanente. En otras palabras, aquí va el tema. Todos estamos buscando valor, valoración, ser aceptados. El problema es que muchas veces lo hemos buscado en el lugar incorrecto, porque cuando tu esperanza de valor, tu afirmación está en las personas, realmente, como Pastor Robert lo dice, tu mundo se vuelve muy pequeño. Sin embargo, cuando tú aprendes a valorarte en la aprobación que Dios ya tiene de ti, tu mundo se expande, tu mundo crece. Sin embargo, muy a menudo no podemos sentir la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque continuamente nos están llegando mensajes contradictorios de parte del charlatán y no podemos organizar todo con suficiente claridad y rapidez para diferenciar las mentiras de las verdades. En otras palabras, somos hijas de Dios, sabemos que somos aceptadas y aún así este charlatán está mandando información incorrecta, nos hace estar demasiado conscientes de esta realidad, haciéndonos olvidar que realmente lo espiritual es más importante que lo natural y nos empezamos a tener esa necesidad de valor de personas, olvidando de que la valoración de Dios debe ser más que suficiente para satisfacer nuestro alma. Parte de la razón de esto tiene que ver con el hecho de que no comprendemos. Aguanta. Me perdí. Ok, sí. Parte de la razón por la cual nosotros no podemos diferenciar las mentiras de las verdades es porque no comprendemos aún la naturaleza de nuestra inseguridad. Eso me pareció bien interesante. Muchas veces ni nos damos cuenta que somos inseguras y por eso vivimos a tientas, vivimos como con la luz apagada. O sea, estamos esperando ser valorados por los demás y ni siquiera nos damos cuenta. Estamos con una necesidad de sentir seguridad, viviendo completamente inseguras y ni siquiera entendemos por qué somos inseguras. Eso es lo que se refiere aquí. Parte de la razón por las cuales vivimos así es porque no comprendemos cuál es la naturaleza de nuestra inseguridad. La inseguridad es el insulto máximo que le podemos hacer a Dios. Eso también me pareció fuertísimo. O sea, tu inseguridad de tu propio valor es uno de los insultos más grandes que le puedes hacer a Dios. Porque cuando permitimos que la inseguridad se vuelva más grande e importante que el propósito que Él tiene para tu vida, estamos señalando de forma implícita que cuando Él te creó, no hizo un buen trabajo. Ya, sí, yo sé que eso fue grande. Y yo sé, sobre todo para las que sufrimos de muchas inseguridades, puede ser doloroso, pero sí, en el momento en el cual tú te pones insegura, y te digo una cosa, está bien sentir inseguridad porque Dios te va a poner en lugares que tú humanamente vas a decir, no hay forma de que yo pueda hacer esto. O sea, Dios, estás un poco loco, no hay manera en que tú me pidas hacer esto. Y es justamente cuando Dios desea ser Dios en tu vida. Pero el problema está en cuando tú agarras esta inseguridad y lo haces mucho más grande que el hecho de que Dios puede hacer cosas maravillosas a través de ti. En otras palabras, estás negando que tu diseño es correcto. Y nuestro diseño, chicas, también es que no somos capaces de hacer todo lo que Dios nos ha dicho hacer porque Él quiere hacerlo a través de nosotros. Tenemos la capacidad de ser usadas por Dios como instrumentos en sus manos, vasijas en sus manos, Él como alfarero. Y Él quiere que abraces la realidad de que sí, tú no eres capaz, pero Él sí es capaz a través de ti. ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Cuál es tu imagen de ti? Algo que hizo que David fuera una persona maravillosa es que él sabía cuál era su capacidad y cuál era la capacidad de su Dios. Él sabía que él era un pequeño joven guerrero
que había matado ovejas y leones porque Dios estaba de su lado. Y él sabía de que Dios había hecho eso a través de él. El día en el cual se enfrentó al gigante Goliat, él no dudó en ningún momento que Dios podía matar a ese gigante a través de él. Él sabía que David no tenía la capacidad, era un chibolo sin armadura que ni siquiera tenía una espada, tenía una honda. Pero él había visto cómo Dios se había manifestado a través de su vida y había matado animales que no había manera que pudiera matarlos por él solo. Él conocía quién era su Dios. Él creía que tenía un Dios poderoso y grande. ¿Cuál es tu imagen de ti? ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Crees que Dios puede utilizarte? ¿Dios puede fluir a través de ti? ¿Puede hacer milagros a través de ti? ¿O tus temores e inseguridades son mucho más grandes que el poder de Dios a través de tu vida? Yo creo que ese cuestionamiento, ¿Dios puede usarme? ¿Dios es grande? ¿Él puede hacer milagros a través de mí? Si tú realmente descubres de que sí, Él puede, sí, Él es grande, o sí, Él es poderoso, y haces que eso sea más grande que tus inseguridades, jamás volverás a negar tu diseño. La inseguridad, vuelvo a repetir, es el insulto máximo que podemos hacerle a Dios, porque cuando dudamos estamos diciéndole, Padre, tú no hiciste un buen trabajo en crearme. Tu dosis diaria de dudas. Esta parte es hermosa. Vamos a hablar un poco acerca del profeta Jeremías. Jeremías, como todas sabrán, era un profeta. Vamos a hablar del profeta Jeremías, dicho sea de paso. Jeremías era un profeta. Dios lo dotó de una capacidad de adaptación que le está reservada a las personas que se tienen que enfrentar a una resistencia poco común. En otras palabras, de una manera más clara, Jeremías recibió de Dios una capacidad de poder levantarse sobre circunstancias muy, muy duras. O sea, la capacidad de adaptación de Jeremías era sobrenatural, porque el viento en contra que Jeremías tuvo que tener en su vida fue gigante. Durante toda su vida, él solamente recibió rechazo. Y Dios sabía de que él iba a recibir mucho rechazo por el mensaje que el Señor le iba a dar. Y puso a Jeremías, depositó sobre él algo sobrenatural para que él pudiera soportar vivir con tanto rechazo. Yo no sé si yo sería capaz de poder sobrellevar el rechazo que Jeremías llevó en su vida, porque realmente la vida de Jeremías fue muy dura por el llamado que tuvo, un llamado muy duro, y Dios sabía que era un llamado duro porque el pueblo al cual Jeremías tenía que predicar era un pueblo muy duro, muy pecador, muy quebrado, así que protegió a Jeremías, dotándolo de una capacidad sobrenatural de sobreponerse. Perdón, estoy llorando por Jeremías, lo siento Jeremías, yo sé que ahorita estás bien. Ok, entonces, durante tiempo de agitación política, o sea, está en un momento político terrible en Israel, Dios lo llamó a Jeremías para predicar a su pueblo natal. Un mensaje duro de arrepentimiento. Israel estaba hasta el perno, estaba muy mal, moralmente, espiritualmente, hecho un desastre, y como ustedes saben, ellos estaban bajo la ley, y bajo el pacto de la ley, cuando tú estabas en pecado, recibías la consecuencia del pecado, que es la maldición del pecado. Está en Deuteronomio 18, y Dios mismo había declarado que aquel que no cumpliera la ley, Dios mismo los castigaría. Dios mismo iba a ejecutar esas maldiciones que están en Deuteronomio 28, que son terribles. Si no sabes de qué estoy hablando, anda a Deuteronomio 28 y léelo. Dios mismo iba a hacerlo. Ahora, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, y Él no cambia nunca, o sea que Él siempre tiene misericordia, aún en un pacto de ley en lo cual su carácter íntegro decía que Él tenía que cumplir ese castigo sobre el pueblo de Israel. Y créeme que ahí Dios muestra su capacidad de amarnos tanto, que mandó a Jeremías para que diera un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. El mensaje era muy difícil, ya que el pueblo no estaba nada arrepentido de los pecados que estaban cometiendo. Entonces Dios llamó a Jeremías para que predicara en su pueblo natal un mensaje de arrepentimiento muy duro, porque el mensaje era: o se arrepienten o les viene toda la maldición encima. El mensaje de Jeremías obviamente fue rechazado la mayor parte de su ministerio, o sea, creo que nunca lo aceptaron, honestamente, siempre fue rechazado. Vivió en aislamiento, sufrió persecución y vio desde una perspectiva terrenal
muy poco éxito durante su vida. Les cuento que finalmente Jeremías vivió lo que Dios había dicho que iba a hacer si no se arrepentían. O sea, vinieron los sirios, si mal no recuerdo, y se llevaron cautivos a casi todos los israelitas. O sea, Jeremías vio finalmente el producto de aquello que él tanto decía, no arrepiéntense para que esto no ocurra, y vivió lo que no deseaba que ocurriera. En otras palabras, se podría decir, no sé, en estadísticas humanas, que Jeremías fracasó. O sea, no logró que la gente se arrepintiera, y vio el desastre de su nación, incluso en cautiverio, porque lo metieron en una cárcel porque no querían ni escucharlo. O sea, Jeremías, mis respetos. Honestamente, es una de las personas hay que llevarle flores el día en que vayamos allá a la presencia de Dios. Jeremías. Entonces, a pesar de que él no tuvo mucho éxito en su vida, ahora que conocemos el contexto básico del llamado historial de Jeremías, veremos la sorprendente importancia de las palabras que Dios le dijo cuando él era un adolescente y lo llamó a su ministerio, lo llamó, cuando el primer día en que Dios llamó a Jeremías. O sea, de qué manera Dios llamó a Jeremías para que él tuviera la fortaleza de poder soportar todo lo que soportó después. O sea, estamos mirando ahorita el final de la historia, ¿no? Jeremías la pasó mal hasta el final. Pero ¿qué es lo que Dios le dijo para que él aceptara vivir esta vida? Y ese secreto de poder lidiar con el viento en contra se encuentra en Jeremías 1, 4, 5. La palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías, antes de formarte en el vientre yo te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Qué hermoso. Y es algo que constantemente nos repetimos, y es un versículo que probablemente muchas se saben de memoria. Antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. ¡Wow! Dios te eligió antes de que te formara en el vientre. Antes de que nacieras, yo te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Otra vez, otro llanto, Jeremías. Ok. Estas palabras dichas por Dios a Jeremías revelan una verdad universal. En otras palabras, esto es un llamado para todas, de la forma y el momento en que viene la aprobación de Dios para cada una de nosotras. En otras palabras, esta es una revelación de cómo Dios nos ve. No solamente vio a Jeremías, sino nos ve a todas. La manera universal en cómo y cuándo hemos recibido la aprobación de Dios. O sea, este verso, márcalo en tu Biblia, pégalo al costado de tu cama, porque en verdad es un llamado universal para cada una de nosotras, de la aceptación que Dios tiene para cada una de nosotras, para ti y para mí. Dios nos llamó antes de que hubiéramos sido formadas en el vientre de nuestras madres. Como dice acá, antes de formarte, mi amor, en el vientre de tu mamá, yo ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones, la mejor mamá del mundo, la mejor monitora para grupos pequeños curriculares de ellas, la mejor líder de matrimonios, sea cual sea el llamado que Dios tenga para ti. Esta revelación es un ancla de seguridad para nuestras vidas, donde debemos regresar a acudir constantemente. En otras palabras, siempre va a haber viento en contra, chicas. O sea, siempre va a haber oposición, siempre va a haber rechazo. O sea, estamos llevando un mensaje de esperanza a un mundo caído. Va a haber rechazo. Si Jeremías fue rechazado, nosotras también recibiremos rechazo. No por nosotras mismas, porque recuerda que el mundo no estaba en contra de Jeremías como persona. O sea, el odio no era en contra de la persona de Jeremías. El rechazo que tuvo Israel fue en contra del mensaje que Jeremías llevó. No querían arrepentirse. No querían regresar su vida a Dios. Ellos querían seguir viviendo como ellos querían vivir. Y cada vez que nos rechazan, chicas, cada vez que el mundo nos rechaza, no nos rechaza a nosotras, rechaza a Jesucristo, porque nosotras estamos llevando el mensaje de esperanza al mundo. Y esto va a ser constante. Probablemente no solamente va a ser un rechazo contra tu mensaje, sino contra tu estilo de vida, contra tus valores, contra tu manera de pensar o de vivir. Y ¿sabes qué, mi amor? Si el mundo te rechaza, estamos por buen camino, porque significa que está haciendo luz.
Y lo lindo de todo el tema es que los elegidos de Dios verán esa luz y la verán atractiva y seguirán al Señor. Y eso es, eso es. Pero muchas veces vamos a estar muy desanimadas porque aparentemente lo que estamos viviendo o haciendo o diciendo no tiene ningún impacto. Y es entonces cuando debemos de correr a Jeremías 1, 4, 5 y recordar que antes de que te formara Dios en el vientre de tu madre, Él ya te había elegido. Sí, tú habías sido elegida para este momento, no para otro, para este momento. Antes de que nacieras, Él ya te había apartado y te había nombrado la persona perfecta para hacer lo que estás haciendo hoy. Eso, abrázalo, agárralo. Cada vez que la inseguridad venga, vuelve a recordar, antes de que Dios me había formado en el vientre de mi madre, Él me había elegido para esto. Antes de que naciera, ya me había apartado para esto. Ya me había nombrado ser la persona adecuada para hacer esto. Y no de aquellas cosas que tú puedes hacer con tu capacidad humana únicamente, sino las sobrenaturales también. Ok. Todos tenemos inseguridades y las inseguridades son una fuerza poderosa. O sea, todas lidiamos con líos internos, todas tenemos temores, todas tenemos, no eres la única. Y es una fuerza muy poderosa la inseguridad. Pero a la luz de los estudios bíblicos como el de Jeremías 1:4-5, esa no es la manera de pensar que la Biblia nos enseña que creamos y carece de todo sentido para el Señor. En otras palabras, tenemos inseguridades, pero Dios sabe que Él puede ser nuestra fortaleza y Él quiere serla, antes y para siempre. Dios le dijo a Jeremías que Él lo conocía y lo había elegido para su tarea. Sin embargo, no eligió a Jeremías después de que Jeremías demostró un gran potencial como predicador, ¿no? O sea, como expositor, tenía un buen vocabulario, hablaba con claridad. Ni tampoco después de que manifestara Jeremías nivel significativo de constancia, competencia o liderazgo. O sea, no, Jeremías era un chibolo cuando fue llamado. Ni siquiera se sabe antes del llamado de Jeremías si Jeremías sabía hablar bien. O sea, no se sabe. Dios eligió a Jeremías antes de que naciera. Es lo que Dios le dijo. O sea, yo te elegí antes de que nacieras. O sea, no tienes ni siquiera que saber hablar ahorita. Yo ya te había elegido. Incluso antes de que aprendieras a decir tu primera palabra, mamá, papá, popó. O sea, antes de la primera palabra que tú hubieras dicho en tu vida, yo ya te había elegido para esto. Qué fuerte, qué intenso, qué poderoso. Perdóneme, me perdí. Antes que Jeremías pudiera hacer nada para ganarse la aceptación de Dios, Dios ya lo había aceptado. En otras palabras, mi amor, tú, yo, Dios nos escogió para este momento, para hacer lo que estamos haciendo en su reino, antes de que incluso hubiéramos mostrado alguna capacidad de poder hacerlo. Él sabía que podíamos porque Él nos formó para esto. Pero Mariana, yo no sé hablar en público. Dios lo sabe, justamente por eso te escogió, porque Él quiere que Él sea el que hable a través de ti. ¿Tú tienes la suficiente fe para dejarte usar por Dios? ¿Realmente ser esa vasija que Él quiere que tú seas en sus manos? Ay, es que me da vergüenza que me miren. ¡Qué genial! Porque no te van a ver a ti, van a ver al Señor que está en ti. Las inseguridades se vuelven plastilina suave cuando realmente ponemos al Señor Jesús en medio de esta inseguridad como nuestra fortaleza. Así que aunque a pesar que Jeremías experimentaría grandes rechazos en su vida por aquellos a quienes había sido llamado a ministrar, nunca conocería el rechazo del Dios en cuyo nombre ministraba. En otras palabras, Jeremías sabía que a pesar de que la gente iba a rechazar el mensaje, aquel que lo había enviado jamás lo iba a rechazar. Mi pregunta para ti es esta. ¿Tú piensas que porque si fallas, Dios ya no te va a usar? Estás equivocada. Dios te aceptó antes de que incluso te equivocaras, antes de que mostraras que tenías un gran potencial. Él te escogió y te aceptó y te afirmó porque Él mismo te creó para esto. Jeremías lo sabía. Él no tenía miedo porque sabía de que Dios lo aceptaría siempre. Dios en cuyo nombre ministraba tanto en la oscuridad como en la humillación pública, Jeremías pudo saber que Dios mismo era quien lo había llamado y que él lo conocía por completo. Jeremías sabía que era aceptado y amado, no a causa de algo que hubiera hecho, y sabía que no había posibilidad de que algo malo que él hiciera acabaría con la aceptación y el amor de Dios. Este fue el
ancla de Jeremías, el poder que Jeremías pudo sostener para estar firme en los momentos más difíciles. Él sabía que tanto en la oscuridad como en la humillación pública, Dios mismo era quien lo había llamado y que él lo conocía por completo. Jeremías sabía que era aceptado y amado, no a causa de algo que hubiera hecho o sabía. Él sabía que no había posibilidad de que algo malo que él pudiera hacer haría que Dios lo ame menos. Mi amor, tienes esta revelación sostenida con las dos manos porque lo necesitas. Necesitas saber de que tú eres amada, de que eres aceptada y que no hay posibilidad que puedas hacer algo malo para que Dios te ame menos o simplemente te deseche. Él no te va a desechar. No, y tampoco te va a amar más por tus logros. Él ya te ama al 100%. Jeremías lo sabía. Dios declaró: te quiero para mí. Tú eres mío, yo te elegí. Me perteneces a mí. Y puedes saber que siempre me pertenecerás, porque siempre me has pertenecido. Incluso antes de que nacieras, te conocía. Dios desea iluminar nuestras vidas con esta misma revelación, chicas. En este mismo momento, Dios quiere afirmarte, decirte que te ama y que no te va a dejar jamás, que Él no te va a desechar. Al contrario, Él te va a levantar, Él te va a animar, Él te va a formar, te va a fortalecer. No tenemos que hacer nada especial para llamar la atención de Dios ni ninguna otra persona. En otras palabras, no tienes que matarte por Dios mío, mírame. Él te mira. Y tampoco tienes que luchar por la atención de otras personas. Dios mismo te está mirando. Él te eligió a ti. Antes de que comenzaras a respirar, incluso antes de que tuvieras por primera vez la oportunidad de alardear por algún logro o echar a perder alguna cosa, Dios declaró sobre ti: te quiero para mí. Tú eres mía, yo te elegí, me perteneces a mí y puedes saber que siempre me pertenecerás porque siempre me has pertenecido. Incluso antes de que nacieras, te conocía. Esas son las palabras del Señor para ti en este momento, mi amor. Y ojalá estés llorando como yo a cántaros porque es la verdad. Dios te quiere a ti para Él. Tú eres suya, Él te eligió, tú le perteneces y puedes saber que para siempre le pertenecerás porque siempre le has pertenecido, incluso antes de que nacieras, Él ya te conocía. Dios no te eligió a ciegas, sino totalmente a propósito, a pesar de conocerte por dentro de manera íntima. Sí, Dios te conocía íntima, sabía tus lados más ásperos y los más filudos y aún así te amaba, tus lados más oscuros, los más tenebrosos y también los más tiernos. Él te amó así, Él ya te conocía y te eligió, incluso con todo y fallas. Y te diré por qué esta es la mejor noticia del universo. Si Dios te eligió a ti, a pesar de conocer hasta los lugares y partes más oscuras de tu ser, ya no tienes necesidad de vivir de la manera en la que estés a altura de la nada. En otras palabras, si Dios te escogió conociendo tus lugares más oscuros, no tienes la necesidad de tener que vivir de la manera en la cual estés a la altura de Dios, porque Él ya te aceptó tal como eras. La transformación de tu vida se va a dar de una manera natural. No tienes que esperar ser perfecta para poder disfrutar de Dios. Él quiere disfrutar contigo tal y como eres. Y créeme que los cambios que vayas a ver en tu vida van a ser producto de esta relación personal que vas a tener con Él. Una relación saludable, una relación eterna. En lugar de esto, hoy tienes el poder necesario para vivir consciente de la aceptación divina. ¿Quieres ver cambios en tu vida? ¿Quieres realmente ver frutos de Dios manifestándose en tu vida? Sé consciente de que ya eres aceptada. Ese es el secreto. El secreto para ver los grandes cambios. A mí me da risa porque muchas veces pensamos que el aceptar que Dios nos ama tal como somos nos va a llevar a vivir una vida desordenada y desastrosa. Todo lo contrario. Cuando tú descubres que eres aceptada por el Señor y entras en audacia, con audacia su presencia, sabiendo que Él ya te acepta, que no eres rechazada, entras a su presencia. Entonces es cuando eres realmente transformada.
En la presencia de Dios nadie puede seguir siendo igual. Él nos transforma de una manera orgánica. Él quita aquellas cosas que no están bien de una manera armoniosa, sin dolor. Y si es que hay dolor, créeme que hay mucha ganancia después. Cada pequeña cosita que puedes soltar y que te genera dolor, cuando Dios te dice suéltalo, Él lo va a traer con muchísima bendición. Muchísima bendición. Mira, Jesús vivió una vida de dolor, pero mira cuán gran legado dejó. Mira tu vida, mira mi vida, valió la pena. Jesús sabía eso, sí, hay dolor en este camino de llegar hasta la cruz y morir por la humanidad, pero vale la pena. Si en algún momento el Señor te pide hacer algo que te duela, recuerda que Él lo está pidiendo porque va a haber mucho gozo después. Mucho gozo, no poco, muchísimo gozo después. Él no va a desperdiciar ni una de tus lágrimas si no es porque Él quiere traer a tu vida más y más abundancia. Entra a su presencia tal como eres. Sé consciente de que eres aceptada. Este es el antídoto de la inseguridad. Eso significa que ya se te asignó tu papel en esa historia. Ahora estás invitada a representar a Cristo con toda seguridad. Es probable que no vayas a ser una profeta de las naciones. Casi todos nosotros tenemos llamados a vivir nuestro llamado como padres, madres, esposos, esposas, amigas, vecinas, estudiantes, maestras, como mujeres y hombres que nos movemos por lugares de trabajo y servimos en las iglesias, que contribuimos a nuestras comunidades y lo más importante, que crecemos en nuestra relación con Dios. En otras palabras, no tienes que tener un súper llamado para realmente vivir abrazando la aceptación de Dios. Fíjate en esto, la naturaleza de tu llamado no indica el nivel de la aprobación de Dios sobre ti. Eso también puedes apuntarlo y ponerlo al costado de tu cama, ¿ok? La naturaleza de tu llamado no indica el nivel de aprobación de Dios sobre ti. Por ejemplo, si en este momento estás embarazada, a punto de tener un bebé, tu llamado en este momento es ser una mamá. Y el hecho de que Dios te ha llamado de ser mamá no significa de que Él te apruebe menos que a una mujer que ha sido llamada a ser Christine Caine. ¿Me dejo entender? Christine Caine, Joyce Meyer. No, o sea, el nivel de tu llamado no indica que Dios te apruebe más o te apruebe menos, porque Él sabe el impacto gigantesco que tiene una madre sobre la vida de su hijo. Mi amor, como dijimos en el comienzo, no es fácil ser mamá y no a todas se nos ha dado el don, el regalo de ser madres. Disfruta este momento, es tu llamado, abrázalo y créeme que vas a necesitar mucha afirmación de Dios para ser una excelente madre, ya que vas a tener una criatura que te va a decir todo el tiempo que no lo eres. Abraza tu llamado de ser mamá, y si Dios te llamó a ser una siguiente Christine Caine, abraza el llamado, pero eso no significa que una sea más amada por Dios que la otra. Dios sabe que ambos llamados son importantes, son vitales. Ok, la naturaleza de tu llamado no indica el nivel de la aprobación de Dios sobre ti, y el hecho de que otros tengan dones y oportunidades que tú no tienes no disminuye la intensidad de la intencionalidad de Dios en cuanto a las cosas que quería que hicieras cuando te creó. Eso también es muy poderoso. El hecho de que otros tengan dones y oportunidades que tú no tienes hoy no disminuye la intensidad de la intencionalidad de Dios en cuanto a las cosas que quería que hicieras cuando te creó. En otras palabras, no puedes estar comparando tus dones o tus posiciones actuales pensando de que, Dios tenía más intención con ellos que conmigo. O sea, no, Dios te creó para la vida que tienes hoy. ¿Quieres que tu pasto sea verde en tu jardín? Riégalo. ¿Me dejó entender? En otras palabras, muchas veces estamos viendo el jardín del vecino. Ay, qué bonito es. Mira cuántas plantas, cuántas flores. Mira, ya está poniendo más. Agarró más tierra. Le han dado más tierra porque seguramente su jardín era tan lindo que quieren que se reproduzca. En cambio, el mío es chiquito y amarillo y tiene plantas feas. Ya, pues mi amor, o sea, si tienes un terreno chiquitito y un jardín pequeñito, pues que sea el jardín bonsai más lindo de todos. Me dejo entender. Trabaja en tu jardín, trabaja en tu vida, trabaja en tu tierra. Abónala, siembra cosas lindas, siembra la palabra de Dios en tu vida y va a florecer y va a crecer, porque parte de la naturaleza de Dios es multiplicación. Pon a Dios en tu vida y vas a ver cómo tu vida se va a expandir, porque así es Dios, es parte de su naturaleza. Míralo en todo lo que ha creado. Todo lo que Dios crea y tiene vida se expande, crece, se fructifica.
Pon a Dios en tu vida y tu jardín va a florecer y ser hermoso también. Ahora, cuidado, porque el charlatán no te afirmará ninguna de estas cosas en realidad e insistirá en todo lo opuesto. Ok, chicas, hasta aquí nos quedamos. Dije 30 minutos y ya me pasé como 5. Así que nos quedamos aquí hasta terminar la historia de Jeremías y seguimos más con nuestra clase la próxima semana. Ya que la tengo armada, espero que sí podamos hacerla en vivo el próximo jueves. Las amo un montón. Espero que hayan disfrutado estas palabras y vuelve a escuchar el video. Creo que está muy bueno. Vuelve a recordar que Dios te hizo con una intención y que Él te escogió antes que nacieras, antes que mostraras que tienes valor, antes que mostraras que eres un desastre. Él te ama, Él te formó, Él te creó para un momento como este, Él te eligió para este momento, para que hagas lo que estás haciendo. Y si no estás haciendo aquello que deberías de hacer, hazlo. Si tú tienes un llamado en tu vida, si en tu corazón está ardiendo algo que Dios ha puesto ahí y tú dices, no hay forma que lo haga, Dios, no hay forma. Te animo a que de una vez lo hagas, que no niegues tu diseño. Pero es que yo no soy capaz, Mariana. Tal vez es cierto, pero Dios sí es capaz. Y si Él te ha llamado para que lo hagas, déjate usar. Ten fe, sé valiente. No permitas que tu inseguridad sea más grande que el llamado que Dios tiene para ti. Porque cuando tú niegas el llamado, estás negando al que te está llamando. Si Dios te dice que tú puedes, créele, Él puede en ti. Las amo un montón. Nos vemos la próxima semana. Bye.